Y ahora quería invitar y presentarles a quien es director ejecutivo de Techo. Es una organización que apuesta al trabajo con voluntarios, con vecinos en distintos barrios vulnerables. Y que hablan de un concepto que me interesaría desarrollar con Juan Maqueira, que es el de democracia participativa. Digo, en un contexto difícil en el que estamos viviendo, sobre todo en los barrios populares, con bastante poco apoyo por parte del Estado, y quienes, Juan, ustedes están muy de cerca trabajando allí con los vecinos, con los que más necesitan, los realmente que tienen dificultades, ¿no? Y ustedes están ahí muy cerca. Por eso quería hablar de esto, de lo que ustedes plantean en Techo, que es un concepto tan interesante para poder abordar. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes y gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la invitación. Contanos por qué plantean esto de la democracia participativa. La verdad es que me parece algo muy importante para poder hablar, ¿no? En este momento, un año electoral, un año en el que se dan muchas cuestiones, ¿no? Un poco la salida del Estado de muchos barrios, el poco apoyo que hay sobre todo en políticas públicas y sociales, y donde las organizaciones ahora ya también se les dificulta también las tareas, ¿no? De ayuda y sostén. ¿Ustedes cómo lo están viendo? Nosotros creemos que siempre es muy importante la participación de los ciudadanos en la cosa pública de distintas maneras. A veces estamos acostumbrados a pensar que la democracia es ir a votar cuando hay elecciones y nada más, y la democracia es justamente un sistema en el cual el poder debería estar distribuido en el pueblo, en el demos, de ahí viene la palabra, de hecho, demos viene de las unidades que participaban en aquel momento en Grecia de la cosa pública, y en especial nosotros trabajamos en barrios populares, hay más de 6.000 barrios populares en Argentina, donde viven 1 millón de familias, casi 5 millones de personas, y lo que hacemos es desarrollar distintos programas, fundamentalmente de vivienda, para que familias que están básicamente usando como baño el patio de su casa y durmiendo arriba del barro, tengan la posibilidad de acceder a una vivienda que sea un primer paso en el camino de desarrollo. Pero en vez de definir nosotros a quién le damos la vivienda, cuándo la construimos, etcétera, abrimos el juego en el barrio y tomamos esas decisiones con la comunidad. Armamos mesas de trabajo en cada uno de los barrios y lo que sucede en esas mesas de trabajo es un proceso deliberativo. Digamos, las decisiones se toman con los vecinos, con las vecinas. Por ejemplo, los criterios que vamos a usar para priorizar quiénes van a recibir en primera instancia viviendas, los priorizamos con los vecinos y vecinas. El problema principal del barrio sobre el que vamos a trabajar también lo trabajamos con los vecinos. A veces no es vivienda, a veces es alumbrado público o a veces es la necesidad de hacer veredas. Entonces trabajamos con los vecinos para que esa necesidad o esa prioridad sea definido con ellos y después desde ahí sí trabajar. Y en una democracia que tiene ciudadanos del siglo XXI, pero instituciones del siglo XIX, la manera en que nosotros votamos el tipo de gobierno que tenemos con el ejecutivo, el legislativo, el judicial, etcétera, que estuvieron muy bien para algún momento del tiempo, hoy en muchos sentidos están obsoletos. A vos hoy, en tu teléfono, las compañías te preguntan qué querés y te lo dan al instante. La política te Totalmente. pregunta a 4 años a quién vas a votar y después no te pregunta más nada. No hay manera que ese sistema sea legítimo y una de las maneras de transformar eso es darle agencia, es darle libertad, es darle poder de decidir a las personas que son parte de la democracia. Nosotros desde Techo lo hacemos, en nuestro tema creemos que debería hacerlo, por supuesto, la política en todos sus niveles. ¿Qué estás viendo hoy en esos barrios en los cuales ustedes trabajan, caminan, hablan con los vecinos, hacen estas charlas deliberativas, buscan soluciones, ¿no? Pues A tanta desigualdad? nosotros vemos, por un lado, hay un aspecto positivo, que es que la baja de la inflación es buena y necesaria e importante para los vecinos y vecinas de los barrios populares. Para las personas que están en situación de pobreza, la inflación es terrible. Y sobre todo cuando no está controlada y cuando no sabes lo que va a hacer. Es donde más pega, Porque porque ahí no pega, tenés. porque además pegan los alimentos, que es los alimentos de primera necesidad, que es donde más duele. Entonces, yo creo que eso hay que decirlo. Muchas veces
en pos de criticar al gobierno eso no se dice, y nosotros creemos que esa baja de la inflación es importante y no hay manera de trabajar para que el 42% argentinos que están en pobreza dejen de hacerlo si tenemos niveles altos de inflación. El tema Ahora, es saber tampoco si hay es manera, sostenible también esa baja de la inflación. Hay por muchos supuesto, que o sea, dicen que no. yo estoy Pero hablando bueno, de lo que vemos ahora. claro. Lo que iba a decir es, aunque el segundo punto que te iba a decir es importante que eso sea sostenible, porque si es una cosa pasajera es casi peor, Mm. pero incluso si fuera sostenible, Argentina tiene niveles altos, para lo que era Argentina por lo menos, de pobreza estructural, o sea, niveles de pobreza que no cambian solamente con una baja de inflación o una mejora en los ingresos, porque son personas que están hace 2 o 3 generaciones en situación de pobreza, con infraestructura muy, muy pobre, donde no hay agua corriente, no hay cloaca, no hay electricidad, por supuesto no hay viviendas adecuadas. En ese marco, la única manera de poder salir de la pobreza, de poder progresar, de que un chico, una chica que nace hoy en Argentina no esté condenado a ser pobre, es que la economía esté ordenada, Argentina crezca y haya baja inflación y que haya inversión estatal en agua, cloaca, electricidad, vivienda y asfalto. Eso Sin no hay. sin esas 5 cosas no hay manera, y hoy no hay inversión con la escala adecuada en términos de lo que nosotros llamamos integración social y urbana. En Argentina hay una ley de integración social y urbana que abarca los más de 6.450 barrios populares que tenemos, que había creado un fondo por el cual se financiaban obras en estos barrios. Es un fondo que había creado el presidente Macri, que había fondeado la última presidencia de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y que había ejecutado una serie de obras en todo el territorio de la Argentina. Sí. Eso hoy está sin financiamiento y ahora se acaba de eliminar la semana pasada el FISU como herramienta, Sí. con lo cual la gravedad en ese caso, en nuestra impresión, es doble. Por un lado, porque nos quedamos sin mecanismo, y era un mecanismo que además permitía captar inversión privada y que permitía que las provincias y los municipios tomaran deuda para hacer obras también, porque esto creo que es importante. La responsabilidad de la integración social urbana es del gobierno nacional, de las provincias y de los municipios. Ese fondo estaba pensado para poder dar a todos acción en ese camino, y hoy está sin existir el fondo y no hay garantía de cuánto dinero va a haber para estas inversiones. En este contexto que nos estás marcando, el gobierno también señala una baja en el nivel de pobreza en nuestro país. ¿Por qué crees que dice esto? Bueno, porque cuando el gobierno asumió, la pobreza estaba, creo, en 38, no, perdón, en 42%. Sí. Eso llegó a más del 50% después de el primer año del presidente Milei, y después bajó desde ahí a el número actual, que es 38%. Esa suba y esa baja del índice de pobreza es real, digamos, con el ajuste fiscal que se hizo que bajara la actividad económica y además aumentara la inflación. En el primer año recordás que subió mucho la inflación Sí. también. Eso hizo subir mucho la pobreza. Cuando ese ajuste tuvo el efecto de hacer bajar la inflación, bajó también la pobreza. Por eso yo decía, no hay que renegar de que el índice de pobreza sube o baja de acuerdo a la inflación que tengamos. Y probablemente como índice, si la estabilidad económica se sostiene y el nivel de inflación que tenemos se sostiene, hasta pueda llegar a bajar un poco más. Pero para mí la discusión interesante es el índice este de pobreza, que había pasado a subir el 50 y ahora está más o menos en el mismo lugar que estaba. ¿Alcanza para entender los niveles de pobreza en Argentina? Bueno, nuestra mirada es que no Que no. alcanza. Es necesario y está bien que se mida. Nosotros no renegamos de ese índice porque además es el que nos permite hacer historia, pero no es suficiente. ¿Sabes qué? Pienso que está bárbaro, ¿no? Poder medirlo porque es fundamental para poder generar políticas públicas y todo, pero detrás de ese índice hay tantas historias de familias que como vos decís, ¿no? De historias de años de vivir en lugares y en condiciones que no son dignas. Entonces, ¿qué se hace en eso, en función de eso? Te voy a contar algo porque me quedé bastante enojado conmigo mismo y lo voy a compartir A ahora. ver. Hicimos una nota en un medio, no importa ahora, hace 2 días, y el periodista me decía, bueno, pero estas obras no las podría hacer
la iglesia o alguien Mira, como el sector privado, y yo no me di cuenta, pero tendría que haber preguntado si en su barrio había asfalto, y si en su barrio había luz, y si en su barrio había electricidad. Yo vivo en Parque Chas, al lado de la Facultad de Agronomía, en la ciudad de mm, Buenos Aires. Tenemos luz, tenemos asfalto, tenemos agua cloacas, potable. ¿Y quién hizo esas obras? Las hizo el Estado. claro. En este caso debe haber sido hace muchos años una combinación de la ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional. Bueno, es lo mismo que necesitan los vecinos y vecinas de los barrios populares, que el Estado invierta y después ellos pagarán esos servicios, como está pasando en algunas de las villas de la ciudad de Buenos Aires que se urbanizaron, que los vecinos hoy pagan los servicios que hace 5 o 6 años no pagaban, y lo hacen porque hoy funciona, y saben que cuando abren la canilla sale agua potable, y cuando tocan el botoncito de la luz se prende la luz, y porque dejan de tener peligro de vida a sus hijos cada vez que se inunda todo, porque las conexiones eléctricas eran un desastre. Y en ese sentido me parece que es importante, porque a veces quienes tenemos la oportunidad de vivir en clases medias o ni hablar las clases altas, miran con desconfianza Mm. los vecinos de los barrios populares o la búsqueda de invertir en esos barrios. Bueno, son hombres y mujeres que habitan ahí porque no tienen la posibilidad de habitar en otro lado. Que no Y tienen y no tuvieron la posibilidad, digo, tampoco sus familias, porque es esto un poco lo que planteabas, ¿no? En cuanto a lo que es la pobreza estructural, son años y años mire, de situaciones en las cuales la falta de oportunidades, digo yo, lleva a muchas familias a no poder salir de ahí también. y ¿sabes qué? Para mí siempre es importante ir a los chicos, a las chicas, a los niños. O Sí, sea, hoy en Argentina, uno de cada dos personas, uno de cada dos chicos que nacen en Argentina, nace en situación de pobreza. Ese número es un drama para mí. terrible. Sí. Entonces, la pregunta es, a ese nene, a esa nena que nació, pongamos, hace 2 años, y hoy tiene 2 años, y Mm, está aprendiendo a caminar y diciendo sus primeras palabras, y nació en una villa, nació en un barrio popular. Cada vez que llueve, se le empapa la casa. No puede ir al jardín porque la calle es de barro y cuando llueve deja de poder ir al jardín. En invierno se la pasa enferma porque se cagan de frío en la casa. A esa nena, ¿qué le vamos a decir? No, ¿sabes qué? Para vos no hay plata. No podemos hacer cloacas. No podemos hacer asfalto. Yo creo que a cualquier argentino o argentina que uno le pregunte, si lo lleva a esta pregunta, la respuesta va a es ser, que no, ¿sabes qué? Tenemos que buscar la manera. Para eso sí tiene que haber plata. Después que no haya plata para otras cosas, pero para eso sí. Bueno, esa es la conversación que nosotros queremos traer a la mesa de alguna manera y a cual invitamos a todos. sí, y poner en agenda, porque digo, estamos en un año electoral, ¿no? Se vienen las elecciones ahora en la ciudad de Buenos Aires, vamos dentro de poco a tener en la provincia, a nivel nacional. Digo, esto también lo tenemos que hablar, porque esto es lo que estamos viviendo como argentinos. Esta manera de plantear el problema que estás trayendo a la mesa vos es la manera de poder pensarlo, ¿no? Que un pibe de 2 de nuestro país no tenga que comer, no pueda ir al colegio y tenga que caminar por calles de barro sin tener la posibilidad de desarrollarse como niño. Y bueno, tenemos que plantearnos a ver qué vamos a hacer, Y, qué queremos de nuestro país, a quién vamos a darle la posibilidad de que piense en políticas para poder resolver eso. y en ese sentido creo que es importante. Es uno de los temas en el cual ningún partido político, ningún dirigente, y me incluyo porque yo en su momento fui parte de un gobierno y trabajé en lo público, estamos exentos de responsabilidad. Que en Mm, Argentina uno de cada dos niños que nace pobre, no es culpa ni de Milei, ni de Cristina, ni de Macri, solos. En todo caso, cada total. uno tendrá un poco de responsabilidad. Después podemos discutir quién tiene más, quién tiene menos, pero el punto me parece que acá es esta niña de 2 años que hoy nos mira, no le importa mucho si votamos a Milei, si votamos a Macri, si votamos a Cristina Fernández de Kirchner. Lo que le importa es ver si a su casa puede llegar la cloaca, y si puede llegar el agua, y si puede llegar la luz, y si tiene la manera de que sea una vivienda en la cual no se empape cada vez que llueve. Y ahí me parece también importante que este mensaje logremos darlo de manera que interpele a todos, al que votó a Milei y está convencido de una serie de ideas, al Total. que la vota o la votaría a Cristina ahora y está convencido de un montón de ideas, digamos. Esta perspectiva es para todos, porque no es culpa de este gobierno ni solo del anterior,
el quilombo en el que estamos como Es país. que Ahora, si sí es no responsabilidad pensamos, perdóname Juan, pero si no pensamos de manera transversal y que nos atraviese a todos los partidos una solución a esto, estamos fritos, digo, y realmente. la punta linda para mí que hay es que la ley de integración social urbana la votó toda la Cámara de Diputados Bueno, y de la Cámara de Senadores todos menos una. Y esa ley hoy todavía no está en discusión ni en disputa. Mismo aunque sacaron el FISU, remarcaron que van a seguir digamos, asignándole fondos a la integración social urbana, con lo cual para mí eso está bueno decirlo. Ojalá que el gobierno continúe por lo menos en la senda de considerar esto algo que no hay que pasarle la motosierra, pero que también nos digan de dónde van a ir los fondos para poder ver todas esas obras que necesitamos y que de nuevo son del gobierno nacional, de las provincias y también de los municipios. Juan, contanos cómo es el trabajo en territorio de Techo. ¿Llegan ustedes y cómo despliegan todo su energía y su trabajo? Nosotros tenemos oficina en 11 provincias de la Argentina, estamos en todas las regiones, digamos, de la Patagonia hasta el NOA, hasta el NEA, y en los 80 barrios donde estamos trabajando, en las 80 comunidades, lo que tenemos son estas mesas de trabajo que yo te comentaba, con las cuales definimos prioridades. Y a través de esa definición de prioridades, después lo que hacemos es convocar voluntarios y voluntarias de distintos lugares de la Argentina para, si hay que hacer vereda, hacemos vereda, si hay que hacer vivienda, hacemos vivienda, para acompañar lo que se define en el barrio. Y es muy potente lo que pasa porque son jóvenes que también vienen de distintos sectores, algunos son de clase alta, otros de clase media, otros son vecinos a los cuales le construimos que ahora quieren ayudar a otros vecinos, a algunos les gusta el actual presidente, a otros les gusta la expresidenta, no hay, la mezcla que sucede en las construcciones de techo es una de las cosas más potentes que yo vi como ejemplo, digo yo, también de contracultura, ¿no? Hoy que la cultura imperante, la cultura del grito, la grieta, el quilombo, la puteada, bueno, nosotros queremos poner arriba de la mesa una contracultura del encuentro, como hubiera dicho el Papa. Y lo que pasa ahí es maravilloso. Cuando vos juntás gente que piensa distinto a trabajar en pos de un bien más grande de lo que piensa cada uno, cada una, es magia. Es realmente muy, muy potente lo que pasa ahí. Ahí me traes al Papa Francisco y la cultura del encuentro y un poco vos, no te digo que sos amigo, pero estuviste trabajando o ligado al menos al Papa Francisco. Te escuché decir, ahora no todos somos amigos de Francisco, Ah, no, pero en algo estuviste ligado a él. sí, tuve el orgullo de trabajar en la Fundación Escolas Ocurrentes, que es la fundación a la cual el Papa apoyó, de hecho la creó él y que sigue trabajando hoy en todo el mundo. A través de Escolas se estaba creando una escuela de liderazgo político, me convocaron para ser director ejecutivo de esa escuela y tuve la chance de trabajar, sí, en un par de años en un proyecto liderado por él. Él dio la primera clase a esos 50 alumnos que tuvimos de todos los rincones del mundo y yo te puedo, digamos, corroborar lo que hoy, y me alegra que sepamos todos y que todos quieran ser amigos de Francisco. Para mí es una buena noticia, que es que era un hombre con una ejemplaridad en su liderazgo que inspiraba. O sea, nosotros llevamos jóvenes que querían hacer política de los lugares más inhóspitos del mundo y más lejanos a la tradición católica. Gente que hasta le tenía idea al catolicismo, no eran católicos los pibes que participaron de Fratelli. Y solamente de escucharlo a Francisco y de ver cómo los saludó a cada uno, te diría que les cambió parte de la vida para siempre. Digamos. Era un hombre, además de su pensamiento con mucha claridad, de su capacidad de construir unidad en una iglesia que estaba muy agrietada también, de suponer a los últimos primero, era un hombre que era inspirador. Y sí tengo la suerte de haber compartido algunos momentos con él y de haber trabajado en un proyecto inspirado en él y creo también ahora de sentir que de alguna manera somos todos, digamos, yo diría que si Francisco es padre de alguien, es padre de todos los que quieran ser sus hijos. Hoy no es exclusivo de los que trabajamos con él o de los que él tenía cercanía. Digamos, era un hombre tan grande que querría que hoy todos los que se quieran sentir herederos de él y hacer la tarea que él nos dejó, adelante y que la hagan. Yo me siento uno de ellos y con mucho orgullo estamos trabajando justamente en el techo de los más postergados, que era una de las cosas que él planteaba. Totalmente. ¿Sabes qué? Siento que con su fallecimiento muchos lo descubrieron y muchos se reconciliaron con él pensando de esto de, bueno, él le daba la mano a todos, abría los brazos a todos.
y un poco esto daba cuenta de cómo era Francisco, ¿no? No solo de su apertura, sino también de su grandeza. Pero desde acá, desde Argentina, mirábamos eso con recelo, o al menos muchos lo miraban con recelo. Eh, ¿Cómo ves esta cuestión en función de lo que fue, bueno, su partida, su Yo creo despedida tan que multitudinaria? en eso hay que ser categóricos como lo fue él. Él era un hombre que, habiendo recibido agresiones de las más hostiles que podamos imaginar que un papa reciba de gente de su propio país, recibió esas mismas personas que lo agredieron. Y de eso hay ejemplos por derecha y por izquierda. O sea, te diría que también ningún partido está exento de haber tenido a alguien muy, muy importante adentro de su seno que lo recontraputeara al Papa. ¿Y qué hacía con Totalmente. eso Francisco? Lo Los recibía. recibía, los abrazaba. Y no era una postura. Él, digamos, realmente creía en que el liderazgo, en su caso pastoral, porque lideraba la iglesia, pero tenía que ser abierto a todos. Y si alguien que había tenido una opinión X tuya cambiaba y estaba para juntarse con vos, él los recibía. Y me parece que ahí hay una invitación, porque era un hombre que en muchos momentos de su vida, y era muy fuerte y condenaba elementos del mundo actual y de la política actual, pero como dicen en el catolicismo, condenaba el pecado y no al pecador. O sea, digamos, él realmente tenía la grandeza de poder separar eso y de tratar de construir puentes con las personas para que en la medida de lo posible cambiaran aquellos que él creía que estaba mal. Y en ese sentido creo que es un ejemplo para nosotros justamente de construir cultura del encuentro. Y cultura del encuentro es poder laburar con el que te jode, no con el que te parece que Bueno, es más amigo. totalmente. Esto que decías, pero no solo era un líder religioso, era un líder político también en ese sentido, que es un poco lo que estabas planteando en estos encuentros, ¿no? Es este camino, digamos, de poder juntarse todos a la mesa, pelearnos, pero bueno, salimos con una palabra para todos y para poder reconstruir a quienes menos tienen, a Así darle es, la mano a los marginados. así es. Así es, y siempre ponía a los últimos primero, ¿no? Era Totalmente. gran parte de su prédica. Y Juan, para la, ¿cómo viste el nombramiento del nuevo Papa? ¿Qué te imaginas? ¿Va a ser una continuación? ¿Tenés, digamos, esperanzas de que pueda llegar a seguir, digamos, con el legado de Francisco? definitivamente en términos de pensamiento y doctrina social, eh, que es uno de los componentes que a mí más me parece importante, es necesario de Francisco, porque no es solamente importante para la iglesia, es importante para el mundo. O sea, que quien lidera la iglesia católica tenga una mirada con respecto a la cuestión social es clave, y este Papa, León XIV, se puso el nombre después del Papa que comenzó la tradición en la iglesia de hablar de la cuestión social. O sea, se habla de temas sociales en la iglesia en gran medida desde León XIII, en una encíclica famosa de 1891. Bueno, acaba de decir hoy el nuevo Papa que se puso el nombre por eso, lo cual era obvio, pero como que lo marcó con toda claridad. Che, ¿quieren saber por qué León XIV? Porque Por León esto. XIV hablaba de la cuestión social en la primera revolución industrial del mundo, y hoy estamos en otra revolución industrial y hay que volver a hablar de la cuestión social. Yo creo que eso es muy, muy importante y es claramente continuidad del liderazgo de Francisco. Yo ayer también decía en una entrevista, un tuit que me gustó mucho, decía, no, el Papa en realidad al final no era peronista. Y uno dice, bueno, ¿cómo que no era peronista? Los que piensan que es peronista. No, no, sí, no era peronista porque ningún peronista deja estar ordenada su sucesión. Bueno, No, no, es algo de eso, impresionante lo que hizo Francisco. La verdad, algo de eso, primero, si nos ponemos a pensar, es, falleció el lunes después de Pascua, ¿no? Después de salir, estar en la calle, bueno, y todo lo que vimos. Y ahora esta sucesión, ¿no? Tan, como decís vos, ordenada. sí, sí. Es impresionante, la verdad, insisto, lo que fue el legado de Francisco y esperemos todo lo que se va a venir con este nuevo Papa, sobre todo en una organización como las de ustedes, tan ligada, ¿no? A lo que es la llegada a los más desprotegidos, Juan. Así es, así es. Para nosotros que haya líderes en el mundo que pongan también a los últimos primero es necesario, es importante porque nos activa a todos de alguna manera a trabajar por eso. Juan, ¿cómo podemos ayudar, dar una mano a Techo? En nuestro Instagram
ponen techo-argentina, o si no ponen en Google Techo Argentina, les va a aparecer la página web y nuestras redes sociales. Lo más importante que pueden hacer es hacerse socios de Techo, es ser parte de la comunidad. ¿Y eso Para qué eso significa? A pueden ver. elegir el monto que ustedes quieran. Ah, La donación promedio es de 7.000 pesos. Sale menos que lo que sale un almuerzo en la ciudad de Buenos Aires. No está estoy diciendo bueno. que sea poco, pero digo que es algo que No, para pero alguien está que, por bueno ejemplo, ponerlo en esos términos, porque sí, nos sí, dimensiona qué es lo que estamos haciendo. te pedimos más o menos 3 cafés en la ciudad de Buenos Aires, o una birra grande en un bar de Palermo, digamos, capaz hasta menos que eso, para los que viven por ahí. Y eso nos ayuda a nosotros a poder hacer todo lo que hacemos, y además te haces parte de la comunidad, te invitamos a construir como voluntario, hay un montón de beneficios. Realmente además no estás ayudando solamente a las familias que necesitan una vivienda, sino también a todos los jóvenes que se movilizan desde todos lados para trabajar por esta realidad, y de alguna manera en construir esta cultura del encuentro en la cual nosotros creemos. Y los que quieren ser voluntarios, no solo poner plata, también También se hay anota ahí todo en la ahí. página web, se pueden anotar a cualquiera de las construcciones que tenemos. Y algo importante, porque digo, quien quiere ser voluntario, muchas veces dicen, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo dispongo de mi tiempo? Esto se organiza. Te anotás ahí y nosotros buscamos la manera de que los puedas hacer. No tenés que saber construir, no tenés que saber hacer nada, nosotros nos encargamos de todo. Bueno, Juan, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por esta Gracias. charla tan linda que tuvimos. Que tengas un Gracias. lindo sábado. Igualmente. Estábamos hablando con Juan Maqueira, él es director ejecutivo de Techo Argentina, una organización social que justamente lo que busca es salir a las calles, buscar la participación de voluntarios, como estábamos escuchando, con vecinos de los barrios vulnerables para poder resolver, ¿no?, tanta desigualdad que existe en nuestro país, en todo el país, de norte a sur, porque están en todas las provincias. Por eso, si querés colaborar, si podés, entra en su página web, Techo Argentina, y tenés distintas maneras para poder hacerlo.